en la primera audiencia, por si acaso se lo considera excepción, pero no es excepción, ¿sí? Entonces, otro punto. Pero lo importante acá es que cuando usted propone excepciones, que es en la contestación de la demanda, usted puede aportar, administración, estamos hablando de la administración, las pruebas que pueden demostrar la ocurrencia de esa excepción, ¿sí? Una. Luego, se deciden en la primera audiencia, saben que ahora hay 3 audiencias para decidir el proceso, o sea, en la audiencia inicial, previo traslado de 3 días por la Secretaría sin necesidad de auto, lo dice esta norma, y en este término la parte demandante puede aportar pruebas. Si observan que no para el aspecto probatorio, o sea, usted propuso la excepción de falta de legitimación, de falta de agotamiento, aportó unas pruebas, y dentro de eso mismo término, o de cosa juzgada, que es la otra, dentro de ese mismo término de traslado, la parte contraria puede aportar pruebas. Y las excepciones se van a decidir en la audiencia inicial. La audiencia inicial también se ha trasladado a la parte demandante, y en esta oportunidad puede aportar y solicitar pruebas para evitar los hechos en que se sustenta la excepción, solo si excepcionalmente se requieren otras pruebas, el juez las decreta. O sea, me explico, en la contestación de la demanda usted propone una excepción, pueden aportar pruebas. Se corre a trasladar al contribuyente, y en la audiencia inicial donde ustedes van a ir en representación de la entidad se da traslado y pueden haber otras pruebas excepcionales y el juez la considera necesaria, y allí se va a decidir la excepción. Cuando se proponen nulidades e incidentes también se pueden aportar pruebas. Ustedes observaron que hay una nulidad en el proceso y van a proponerla, o un incidente de lo que sea, pues usted casi no se hace uso del tributario de este tipo de incidentes, pero en todo caso, en esa oportunidad en que yo pueda pedir una nulidad, puedo aportar pruebas. Por eso les decía que se amplía el debate probatorio, o sea, hay más oportunidades de aportar pruebas en el proceso contencioso. Aquí, tanto en el anterior código como en el actual, siempre ha habido limitaciones para aportar pruebas en la segunda instancia. O sea, las pruebas, el debate probatorio está en la primera instancia, y excepcionalmente, cuando se apela, habría oportunidad de aportar pruebas. Entonces, decía la norma, todas estas ya estaban, la 2, la 3, la 4 y la 5, esta es la nueva. Dice, en el término de ejecutoria del auto que admite la apelación, se pueden pedir en estos eventos, cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, si hay terceros distintos de los coadyuvantes, se requiere la anuencia de esos terceros. Pues es difícil en la administración que aplique esa norma. Ustedes sí creen que en la segunda instancia nos ponemos de acuerdo con el contribuyente para pedir una prueba, muy difícil. Y estas circunstancias, cuando se dejaron de practicar en primera instancia sin culpa de la parte que las pidió, solo con el fin de practicarlas o cumplir requisitos que hagan falta. Esta ya estaba en el código anterior, o sea, ya se manejaba. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de haber transcurrido la oportunidad para pedirlas en primera instancia, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, cuando se trate de evitar pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, o sea, estos mismos. Entonces, en conclusión, es limitada la posibilidad de aportar pruebas en segunda instancia, y la única modificación es que las partes se pongan de común acuerdo, norma que no creo que tenga mayor aplicación en el proceso tributario. En el artículo 213 del Código Contencioso se establecen de manera como especial las pruebas de oficio. Los jueces y magistrados en el proceso contencioso no son muy amigos en tributario, concretamente, de decretar pruebas. ¿Por qué? Primero, porque es un tema muy complejo que no todos entienden. Y segundo, porque se considera que, digamos, en ese debate probatorio ya tiene que haberse dado en vía normativa. Entonces no se usa mayor cosa las facultades de oficio. Pero lo que hace el nuevo código es como decirle al juez, incitarlo a que ayude a decretar pruebas, o sea, darle como unas reglas en cualquiera de las instancias, o ir a las alegaciones y antes de dictar sentencia para esclarecer puntos oscuros de la contienda en la audiencia y término para practicar 10 días. Dentro del término de ejecutoria que decreta las pruebas, las partes por una sola vez pueden aportar o solicitar pruebas, y el término será de 10 días.
lo que hay que tener en cuenta y llamar la atención es que si al juez se le ocurre decretar pruebas de oficio, dentro del término de ejecutoria de ese auto que decreta esas pruebas, yo también como administración puedo pedir pruebas. ¿Para qué? Pues para adelantarme, para contradecirme. ¿Sí? Distribución de la carga de la prueba, ya la vimos esta mañana, pero que se aplica al proceso judicial. Habla de la prueba documental en el 215 y dice: se presume, salvo por el contrario, que las copias de documentos tienen el mismo valor probatorio del original cuando no han sido tachadas de falsas, en cuyo caso rige el Código de Procedimiento Civil. Esto que comentamos a propósito de un caso que aquí se trató, si se tacha de falsedad el documento, pues se excluye simplemente del proceso. Esta regla que no aplica a documentos, esto es lo que dice el Código, a títulos ejecutivos de los cuales tienen que cumplir con los requisitos de ley. O sea, en cuanto a título ejecutivo, no, la copia simple no sirve, ¿sí? Por eso a uno le decían primera copia de la sentencia con constancia ejecutoria para cobrarle a la administración, por ejemplo, un fallo judicial. ¿Sí? Y establece de manera expresa la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, o sea, de conformidad con la ley 527 y las disposiciones del Código. O sea, no está haciendo mayor cosa, lo que estaba observando ahora al inicio. O sea, no hacen falta todas estas normas para llenar el Código, porque pues ya se sabe que los medios electrónicos ya están aceptados por el Código General del Proceso. Pero bueno, la norma como que lo que hacía es que veía la necesidad de que el juez no se negara a aceptar los medios de prueba en forma electrónica. Pero todavía se ven rezagos nomás, aun cuando ya haya salido el Código. Yo conocí un caso, por ejemplo, en Yopal, donde el juez no aceptaba que las copias de la demanda y sus anexos fueran en un CD. ¿Por qué? Porque no lo acepta sino en papel físico. Entonces tocaba llevar todo en papel físico y no aceptar ni siquiera en ese medio. Habla de la confesión en el artículo 217 de la Declaración de los Representantes de Entidades Públicas, otra norma que no tiene mayor aplicación y que está copiada del Código de Procedimiento Civil, que ya establecía que la declaración, ya lo establece, que la confesión hecha por representantes de entidades públicas no tiene ninguna validez. No vale la confesión de representantes o entidades públicas, cualquiera sea el orden a que pertenezcan. Sin embargo, podrá pedirse al representante administrativo de la entidad que rinda informe escrito a juramento sobre hechos debatidos que haya conciernan determinados a solicitud del juez, ordenará rendir informe dentro de un término, advirtiendo que si no lo hace dentro del mismo y en forma explícita se impondrá sanción de tantos salarios mínimos. O sea, esto ya estaba en el Código de Procedimiento Civil, poco se hace uso de ella, pero se quiso incorporar en el Código Contencioso en el sentido de reafirmar que la confesión de un representante de una entidad pública no vale, que si se quiere alguna información se le solicita y que lo que nos diga es bajo juramento. Eso puede aplicar igual en el procedimiento administrativo tributario, más bien, ¿sí? Y se ocupa mucho de regular la prueba pericial. Lo que se quiere resaltar aquí de la prueba pericial es que la prueba pericial en materia tributaria se usa más en el contencioso, es la prueba pericial contable en impuestos. Y por eso les decía, porque ya anteriormente el juez siempre decretaba la prueba pericial pedida únicamente tomando los auxiliares de administración de justicia, ¿sí? Ahora la prueba pericial el demandante la puede aportar con la demanda, ¿sí? Ese es el avance. Claro que ya venía de la ley 1534, la ley de 2010, en que el que demanda puede aportar una prueba pericial contable. Entonces ustedes lo rechazan. Se ve más en impuestos nacionales. En impuestos nacionales se utiliza mucho la prueba pericial contable y se aporta con la demanda. Se somete a controversia dentro del proceso y se utiliza mucho la prueba pericial contable. El demandado, o sea ustedes, en la contestación de la demanda también puede aportarla o solicitar la práctica. Tampoco va a ser muy usual en su caso, ¿sí?
Si el demandado decide aportarla, debe manifestarlo en término inicial del traslado de la demanda. El demandado sean ustedes normalmente, caso en el cual se amplía hasta por 30 días más contados desde el vencimiento inicial, y si no, la adjunta se entiende que la contestación fue extemporánea. O sea, la administración, que en este caso siempre es la demandada, tendría la facultad de aportar un dictamen pericial para contradecir un dictamen que ha sido presentado por el demandante. Y se establece que con la firma del dictamen el perito declara bajo juramento, y como ahora todos se confunden los medios de prueba porque se parece a una declaración juramentada. El perito da un concepto técnico, es su criterio, pero dice la norma que se entiende que declara bajo juramento que no se encuentra en curso en causal de impedimento, que acepta el régimen jurídico de responsabilidad de la Autoridad de la Justicia, que tiene conocimientos necesarios indicando las razones técnicas de idoneidad y experiencia que la sustentan, que ha actuado leal y fielmente en el desempeño de su labor con objetividad e imparcialidad, tomando en cuenta lo que favorece o perjudica a las partes. Los fundamentos del dictamen son ciertos y fueron verificados personalmente por el perito, y debe señalar los documentos base del dictamen y aportarlos. El Código General del Proceso dice que al dictamen general deben acreditarse los documentos que permiten identificar la idoneidad del perito. Depende del tema a investigar en el perito o a conceptuar, pues será un ingeniero químico, un ingeniero forestal, no sé, un experto en propiedad horizontal, etc. Y se consagran todas las causales de impedimento de los peritos, pero realmente son las mismas que conocemos en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, parentesco con el juez, empleados del despacho, partes, apoderados, personas que intervinieron en la elección del juez, interés directo o indirecto en la decisión, estar dentro de las causales de exclusión del acuerdo. Este acuerdo es del Consejo Superior de la Judicatura, el 1518, y dice cuáles son las causales de impedimento del perito. Lo que en un momento dado le interesa a la administración es que si un contribuyente demanda y trae un dictamen pericial y yo tengo alguna causal para recusarlo, entonces puedo hacerlo, demostrando esa causal. Sería un medio de, digamos, quitarle efectividad a ese dictamen pericial, porque el perito tiene una inhabilidad. Entonces, lo interesante del tema nomás es resaltar y consultarlas en un momento dado, porque es el Consejo Superior el que se ocupó aquí de, además de las del Código de Procedimiento Civil, señalar a causas de exclusión de los peritos. Mire, acá está la referencia al acuerdo 1518 del 2002, y en el artículo 24 dice causales de exclusión de la lista de los auxiliares, las que consagra el Código de Procedimiento Civil, las de no inclusión señaladas en el artículo 12 de este mismo acuerdo, ser el cargo de auxiliar de justicia cuando se encuentre incurso en uno de los eventos de incompatibilidad del artículo 26, y causales de no inclusión en los auxiliares. No podrá ser incluida en la lista de auxiliares de la justicia persona natural por interdicción, incapacidad, antecedentes penales o disciplinarios, y la persona jurídica por no inscripción vigente en el registro mercantil en liquidación responsable por competencia leal, violación de derechos de autor o propiedad industrial. En resumen, y lo que nos interesa resaltar es que el perito puede estar incurso en una causal de inhabilidad, y si el perito está en causal de inhabilidad, al recusarlo, pues se retira la prueba, ¿sí? Va a tener que traer otro dictamen pericial. Y la otra parte a resaltar es que el dictamen pericial que aporta, sea el contribuyente, que en este caso lo va a aportar siempre es el contribuyente, o sea la administración, o sea las dos partes, se somete a contradicción. Hay una oportunidad de, en la audiencia inicial se formulan las objeciones al dictamen pericial. Entonces lo importante es que cuando yo voy a la audiencia inicial, si tengo alguna objeción al dictamen porque me corren traslado en la misma audiencia que decretan la prueba, en la audiencia inicial, como ahora el proceso es oral, entonces yo formulo las objeciones que tenga. Y la objeción la puedo sustentar con otro dictamen, solicitando la práctica de uno nuevo o la declaración de testigos técnicos.
En la audiencia de pruebas se va a discutir el dictamen, el perito va a la audiencia de pruebas, el apoderado de la administración y el apoderado de la parte demandante pueden interrogar al perito para entender mejor las conclusiones del dictamen y pues esclarecer puntos que no entiendan, y lo que se facilita es como un debate probatorio, y lo que hay en tal evento estar preparado es que si yo estoy defendiendo a la administración tributaria, entonces debo haberme hecho una valoración del dictamen que el contribuyente está aportando en la demanda, para ver en qué sentido lo objeto o lo cuestiono, o si no hay lugar, porque no es objetar por objetar, ¿sí? Que esa es otra observación. La administración, siempre que le presentan un dictamen pericial en vía contenciosa, dice que presentó objeción por error grave, y resulta que no es nada que ver. O sea, el predial que por error grave, yo vi un caso, y bueno, he visto más de uno, en que objetan, entonces enredan el proceso sin ninguna, o sea, se objeta el dictamen cuando hay algo válido que decir, ¿sí? Un error grave. Entonces les decía que hay una audiencia en la audiencia de prueba el perito puede explicar el dictamen, se pronuncia sobre las objeciones, y el juez puede formularle, tanto el juez como las partes pueden formularle preguntas. Entonces esto es bueno en vía contenciosa porque uno tiene casi toda la oportunidad de tratar de desvirtuar el dictamen en plena audiencia. Y si se configura la causal de impedimento, la tacha del perito debe formularse antes de la realización de la audiencia siguiente a la aportación del dictamen, y se decidirá en esta audiencia. O sea, si yo voy a tachar el perito porque tiene una causal de inhabilidad, debo hacerlo antes de la audiencia de pruebas. El dictamen pericial también puede ser decretado por el juez, se amplía esta norma, que tampoco creo que vaya a tener mucha aplicación en el procedimiento contencioso tributario, pero ahí está. El juez podría de oficio decretar un dictamen pericial. ¿Pero por qué se faculta esto tan amplio? Porque los honorarios del perito, si el juez las decreta, los asumen las dos partes, y ahí sí le tocaría a la administración. Si el juez considera que de oficio va a decretar un dictamen pericial, designa un perito de los auxiliares de la justicia, y luego le dice a la administración: usted tiene que pagar tanto, que son los honorarios del perito, y la mitad la otra. ¿Sí? Esa es como la consecuencia. Entonces, el debate del dictamen, en este caso, cuando lo decreta el juez, en la audiencia de pruebas, en la misma audiencia se presentan las peticiones de aclaración o adhesión o objeción, y sobre ellas se pronuncia el perito, pero de oficio y a petición de parte previa ponderación de la complejidad del dictamen, puede ampliarse el término para las aclaraciones y complementación. Y aquí está en los honorarios del perito lo que pasa. O sea, dice en el artículo 221, el decretado por el juez, era lo que yo les decía, se le ha trasladado a las partes, pero ¿cuál es la consecuencia? Que las partes van a pagar los honorarios del perito. El aportado por las partes solo si hay complementaciones que ameriten honorarios, porque si yo lo aporté, pues se supone que yo ya le pagué al perito, entonces solo habrán honorarios. Si en el transcurso del proceso hubo objeciones y aclaraciones, pues el perito tuvo que trabajar adicionalmente, entonces el juez va a fijar unos honorarios por ese trabajo que hizo el perito adicional. Si se decretó de oficio, se señala de acuerdo a la tarifa oficial el valor que debe pagar cada una de las partes, y bueno, y si prospera la objeción, se ordena al perito reintegrar los honorarios en el porcentaje que diga la providencia, y debe hacerlo entre los 10 días. ¿Qué otra cosa? O sea, hubo una objeción al dictamen, prosperó la objeción, no sirvió el dictamen, el perito devuelve los honorarios. Eso también es bueno, novedoso. Y finalmente hay una, sí, creo que finalmente, en el artículo 214 del Código Contencioso hay una norma que dice lo siguiente, que es así: toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho y deberá inscribirse en la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas.
la prueba práctica dentro de la declaración declarada nula conserva su eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirla. Es que lo que está diciendo